Ok. Bien, buenas noches a todos los hermanos, hermanas y amigos que tenemos la bendición de poder a través de el uso de este medio, pues tener un tiempo de reflexión en la palabra del Señor. En realidad, en esta oportunidad queremos pensar un poco sobre la voluntad de Dios y el sufrimiento. Son dos cosas que muchas veces muchos creen que son cosas que no se relacionan, el sufrimiento y la voluntad de Dios, o que son opuestas, que no se pueden dar. Y hay algunas razones por las cuales es posible pensar de esa manera. Claro, eso no implica de que ese pensar sea la forma correcta. Pero aunque muchos creen que no se relacionan la voluntad de Dios y el sufrimiento, en realidad cuando vemos el contexto de toda la historia de nosotros los seres humanos, nos damos cuenta que sí hay una relación muy estrecha entre lo que es la voluntad de Dios y el sufrimiento que a veces nosotros podemos estar expuestos a tener. Una de las razones importantes o principales por las que a veces creemos que la voluntad de Dios y el sufrimiento no pueden relacionarse es por algo que en los últimos años ha invadido al cristianismo, y es la teoría del falso evangelio de la salud y la prosperidad. Esa teoría ha hecho creer a muchos que el cristiano no debe sufrir, ni debe enfermarse, ni mucho menos ser pobre. Y estas tres cosas, el sufrimiento, la enfermedad y la pobreza, son cosas que aquellos que nunca las han tenido realmente les temen. Pasar un momento de sufrimiento o un tiempo de enfermedad o un tiempo de escasez extrema. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que pensar que la salud, la prosperidad son las características inequívocas e infalibles de un cristiano, realmente estamos equivocados. ¿Por qué razón? Porque esto es contrario a lo que el Señor nos enseñó y nos enseña en su palabra. Quiero animarle que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 12, y vamos a leer versos 4 hasta el 8. Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 4 al 8. Dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quiero que notemos que el Señor dijo una gran verdad, que la historia misma lo corrobora, y es el hecho de que los pobres siempre estarían en nuestro medio, siempre. La misma idea encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 7. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14, versos 3 al 7, nos dice de la siguiente manera: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Verso 4.
Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. 2 veces se encuentra el mismo relato en el Nuevo Testamento, y en él el Señor dice que los pobres siempre van a estar en nuestro medio. Así que la pobreza no es una condición ni un estado que muestre o se muestre contrario a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones es la voluntad de Dios que algunos no tengamos abundancia de bienes materiales o que estemos en condición de pobreza por propósitos que Dios lo sabe en su soberana voluntad. Y esto no es una cuestión solamente de la época del Señor, del Nuevo Testamento, ni de la época de la iglesia, sino también aún en el Antiguo Testamento, el Señor dijo que siempre habrían pobres y menesterosos. Vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 15 y el verso 11. Deuteronomio capítulo 15 y el versículo 11 dice así: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dice aquí, no faltarán menesterosos en tu tierra. Tenemos entonces que darnos cuenta que la teoría del Evangelio de la salud y la prosperidad, en realidad, en base a las Escrituras, es algo falso, porque Dios no prometió como característica singular que todos sus hijos estaríamos excluidos ni del sufrimiento, ni de las enfermedades, ni de la crisis, ni tampoco de la pobreza. Como creyentes debemos tener cuidado con todo lo que oímos o lo que vemos o también lo que leemos, no solamente en las Escrituras, porque las Escrituras tenemos que leerlas también con mucho cuidado. Pero cuando vamos a escritos evangélicos o cristianos, que son libros de ayuda auxiliar o de lectura de doctrina sobre el cristianismo, tenemos que tener bastante cuidado con qué es lo que estamos leyendo. En nuestro entorno normalmente estamos escuchando algunas expresiones de tono religioso que cuando las escuchamos pareciese que realmente tiene base en las Escrituras. Pero sin embargo lo que sucede es que ese tipo de expresiones al final se convierten en una blasfemia. Y escuchamos alrededor de unos 8 o 10 o quizá más expresiones, entre las cuales tenemos, por ejemplo, en nuestro medio a veces expresiones de hombres que dicen yo declaro, o yo decreto, o yo desato, o yo ato. Frases como esas, en donde tienen el tinte o el color de autoridad, de demandar algo y de ordenar algo. Hay muchas ocasiones en las cuales se escucha decir, bueno, yo te declaro sano, o yo lo declaro sano, o declárese sano o sana. Pero también encontramos otras expresiones como yo pacto, o yo profetizo, o yo proclamo, o yo reclamo. Ese tipo de cosas no están de acuerdo al tipo de comportamiento
que nosotros los creyentes que conocemos las Escrituras deberíamos de tener. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos decir nosotros según las Escrituras? En relación a una situación de crisis, de limitancias o de enfermedades o escasez, ¿qué debo decir? O cuando tengo que orar por una situación caótica, o como por ejemplo lo que tenemos en nuestro medio, una pandemia, ¿cómo debemos orar? ¿Deberíamos como creyentes ordenarle a Dios que Él elimine esto, que Él lo quite? ¿O deberíamos hacerlo de otra forma? Porque muchos hoy están ordenándole a Dios y declarando que en ciertas familias, en ciertos lugares, en ciertos países, este problema no se va a dar. Sin embargo, la historia y la realidad nos muestra lo contrario. Aun cuando se ha escuchado de hombres de Dios, entre comillas, reconocidos y famosos que declaran que en su ciudad, en su nación, en su país no va a llegar este mal, la gente está muriendo exactamente de lo mismo. Y muchas veces decimos, bueno, declaro sano al hermano tal, pero poco tiempo después tenemos que declararlo muerto a ese sano. ¿Cuál es entonces la actitud que deberíamos nosotros de tener? La pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos decir nosotros según las Escrituras? Vamos a la epístola de Santiago. Ella nos muestra en este aspecto cómo debería de ser nuestra oración y nuestra actitud cuando tenemos que pedir algo a Dios sobre cualquier aspecto. El libro de Santiago, o la epístola de Santiago, el capítulo 4, vamos a leer versículo 15. Y vamos a leer unos versículos antes para tener una mejor conexión con el contexto. Santiago aquí está llamando a la reflexión a personas que de alguna manera están actuando con orgullo o con soberbia o fanfarroneando, diciendo cuáles son los planes que ellos tienen para su vida. Santiago, el capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En la parte final del verso 15, en realidad está la forma como nosotros debemos orar al Señor. Si el Señor quiere, entonces vamos a tener aquello que nosotros le hayamos pedido. El apóstol Juan nos enseña que todo aquello que nosotros le pidamos al Padre, conforme a su voluntad, el Padre no nos lo va a negar. Probablemente en muchas ocasiones pedimos algo a Dios, pero realmente no es esa la voluntad de Dios. Y eso no significa en ningún momento que Dios esté desconectado de nosotros o que se haya olvidado de nosotros o nos haya abandonado, de ninguna manera. Lo que significa es que muchas veces nuestro deseo y petición no es de acuerdo al plan y propósito soberano de Dios. Y a veces tenemos una respuesta que no va de acuerdo a nuestros deseos, sino que va en contra de nuestros deseos. Sin embargo, todo lo que Dios permita siempre va a ser de acuerdo a su voluntad.
y siempre va a ser para nuestro beneficio en la vida cristiana. Quizá necesitemos tener la actitud del salmista, del rey David. Vamos al Salmo 143 y el versículo 10. El salmista oraba o pedía o rogaba a Dios por una cosa muy importante y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David aquí pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. En estas circunstancias en las cuales estamos actualmente, también nuestra petición debe ser esa: ¿qué o cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este día, en este momento y en estas circunstancias en las cuales estamos? Hermanos y hermanas y amigos, tenemos que reconocer que Dios no ignora, no puede estar ajeno a todo lo que está pasando en nuestro mundo actualmente. Él está al control y Él sabe el por qué cada persona sufre y padece lo que padece. Otra pregunta bien importante que debemos hacernos es esta: ¿es la voluntad de Dios que nunca suframos? ¿Es la voluntad de Dios que nunca suframos? Nosotros a veces pensamos que la vida cristiana debería estar marcada solamente por cosas agradables. Por ejemplo, nos gustaría que la vida cristiana estuviese marcada solamente por el gozo, pero no por la tristeza. Y realmente, si pudiésemos escoger qué tener, si gozo o tristeza, pues todos estaríamos inclinados a tener gozo. O a veces pensamos que la vida cristiana debería estar marcada por la bendición. A todos nos gusta la bendición, ya sea bendición espiritual o ya sea bendición económica o de cualquier otro tipo, pero nos gusta la bendición en lugar de la maldición. Pero también a veces pensamos y deseamos o creemos que nuestra vida cristiana debe estar marcada por la abundancia, lo que implica que entonces nunca pasaríamos por la escasez, nunca tendríamos la experiencia de tener limitancias. Pero también a veces nos gustaría que nuestra vida cristiana estuviese marcada por la libertad. Pero no siempre tenemos libertad. Han habido generaciones en el pasado que nacieron, crecieron y murieron y nunca experimentaron que fue libertad. Otros sí. Actualmente en la mayoría de lugares hay libertad o ha habido libertad. Pero esa libertad se ha visto privada, limitada y casi desaparecida del todo por la situación del momento que el mundo está pasando esta crisis. La libertad que nosotros hemos tenido hace un tiempo atrás para congregarnos como iglesia, para reunirnos, para vernos, saludarnos, abrazarnos y disfrutar ese tiempo y ese ambiente de vida de iglesia, ya hace varias semanas que no podemos hacerlo. Ahora bien, si no tenemos esa libertad por la crisis que hay en el mundo, de poder congregarnos al nombre del Señor, de poder cantar al Señor como iglesia, ¿cómo estamos aprovechando nuestro tiempo? La libertad que en un sentido nos ha sido quitada por la situación debe darnos otras oportunidades. Es verdad que si vamos a elegir entre libertad y esclavitud o cárcel, todos preferimos la libertad. Pero es importante ver que cuando esto se nos quita o somos privados de la libertad, hay mucho que nosotros podemos hacer. El apóstol Pablo es un ejemplo importantísimo
del hecho de qué se puede hacer cuando se pierde la libertad. Recordemos que Pablo no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones, él no tenía libertad, porque él había sido metido a la cárcel. Pero Pablo allí en la cárcel no se frustró, no se decepcionó, tampoco estaba estresado o cosas por el estilo. Pablo sabía que no podía andar de lugar en lugar predicando la palabra porque estaba preso. Sin embargo, allí en la cárcel, Pablo aprovechó su tiempo y nos dejó cartas doctrinales que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Efesios, Filipenses, Colosenses, son algunas de las varias cartas que Pablo, cuando había perdido la libertad, aprovechó para escribir. Entonces, mientras estamos en esta época que no tenemos la libertad que teníamos antes, no significa que vamos a cruzarnos de brazos o que vamos a estar en la pereza o fomentando la pereza o la holgazanería, de ninguna manera. Tenemos entonces el tiempo para aquellas cosas que por muchos años y quizá durante toda nuestra vida nunca antes lo habíamos tenido. A veces también pensamos que la vida cristiana debería de estar marcada por la salud. A todos nos gusta estar saludables, pero no todos tenemos salud buena. Algunos sí, otros no. Y a medida que el tiempo va avanzando y los años van llegando, las enfermedades también van marcando nuestras vidas. No todos tenemos salud. Quizá la mayoría de creyentes o de personas, de seres humanos en diferentes lugares, tenemos algún tipo de dificultad de salud. Pero a veces también creemos que la vida cristiana debería estar marcada por el placer, las cosas bonitas y agradables, y por cualquier otra cosa que sea agradable a nuestra forma de pensar. Veamos qué nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4 y el verso 19. Primera epístola de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 19. Dice así la escritura. Vamos a leer desde el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y note lo que dice el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiero que notemos que este verso, el verso 19, nos muestra claramente que hay personas que es la voluntad de Dios que tengan padecimiento. Los que padecen según la voluntad de Dios. Encomienden, dice, sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios y el sufrimiento, a veces nos cuesta un poquito el relacionar las dos cosas. Y es importante darnos cuenta que en muchos casos, aún en toda la historia bíblica, usted va a encontrar personas que se encontraron en momentos difíciles. Algunos de los grandes hombres de Dios del pasado vivieron momentos difíciles. Y normalmente cuando nosotros pasamos por esos momentos, es natural hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy sufriendo?
¿Por qué perdí mi negocio, perdí mi casa, perdí mi familia, perdí mi hogar? ¿Por qué? Y es natural hacernos la pregunta del por qué. Pero realmente esa pregunta generalmente se queda sin respuesta. Y quisiéramos nosotros tener respuesta a esa pregunta. Pero lo más importante no es el hecho de saber el por qué pasó algo. Lo más importante como creyentes es el hecho de saber para qué Dios permite este tipo de circunstancias. Y yo creo que es momento de que como creyentes, como hijos de Dios, empecemos a tratar de descubrir el para qué en lugar de el por qué. Y cuando vemos el mundo, generalmente nos damos cuenta que el mundo ha estado acostumbrado y demasiado acostumbrado a vivir sin Dios, a no respetar a Dios, a retar a Dios, a afrentar a Dios y a vivir sin ningún tipo de interés en cuanto a Dios. Y cuando una situación de esta índole se da, es muy posible que Dios la esté usando para llamar la atención a todo el mundo. Dios puede usarlo para esa forma, porque Él es soberano. Y nosotros no tenemos la capacidad de juzgar la soberanía de Dios ni los actos de Dios, porque somos polvo. Y Él es autosuficiente, omnipotente, soberano, eternamente y para siempre. Y Él actúa y permite lo que Él quiere hacer en su soberanía. Pero también quiero animarle a pensar así rápidamente en hombres en el pasado que sufrieron. Probablemente usted ya los conoce bastante bien si ha leído las Sagradas Escrituras. Y uno de ellos es Job. Cuando nosotros vemos los detalles que la Escritura revela en relación al padecimiento de Job, es muy probable que no haya existido otro hombre que haya experimentado lo que Job experimentó, teniendo la clase de vida que Job tenía. Quizá algunos han experimentado cosas semejantes a Job, pero como resultado, consecuencia de vivir una vida pecaminosa. Sin embargo, Job era un hombre fiel, recto, perfecto y justo delante de Dios. Y no porque Job mismo lo haya dicho de esa forma, no porque los amigos de Job lo hayan considerado así, no. Es Dios mismo el que dice que Job tenía estas cualidades y características delante de Dios. Había sido un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios, perfecto, que buscaba una relación personal con Dios. Un hombre que tenía una armonía y una comunión sin interrupciones con Dios. O sea, espiritualmente un hombre modelo. Y modelo en todos los aspectos de la vida. Y teniendo ese nivel espiritual y esa madurez, y siendo la clase de hombre que era, Dios en su soberanía permitió todo lo que le pasó a este gran hombre del pasado. Él es soberano y en su soberanía permitió que Job perdiese su familia, perdiese sus bienes, perdiese su salud, aunque la esposa reaccionase incorrectamente, incongruentemente con la situación y la circunstancia en la cual Job se encontraba. Sin embargo, cuando vamos al final del libro de Job, nos damos cuenta que Dios mismo, que había permitido tiempo atrás una situación de sufrimiento tan extremo
en la vida de Job, Dios mismo sanó a Job y Dios mismo bendijo a Job. Y el postrer estado de él vino a ser mejor que el primero. Entonces Dios en su soberanía permitió que este hombre de antaño pasase esta situación difícil en su vida. La historia la tenemos en los capítulos 1 y 2 del libro de Job, cuando Job está en padecimiento, y luego después tenemos todos los discursos de los amigos de Job, como de Job, y al final también la intervención de Dios. Y en el último capítulo encontramos la forma como Dios restaura completamente a Job y lo bendice. Y una vez que Job ha pasado el momento de sufrimiento, ahora es un hombre con mayor experiencia, Dios en su soberanía ha determinado bendecirlo y le dio también muchos años más de vida. Un segundo ejemplo en el cual podemos pensar de grandes hombres de Dios del pasado que pasaron momentos difíciles fue José, el hijo de Jacob. Cuando pensamos en términos generales sobre la vida de José, parece que José no tuvo una vida tan pacífica, parece que fue una vida de bastante sufrimiento, aún desde su tiempo en familia. Sus hermanos al parecer no estaban de acuerdo con él. Vamos a la escritura, al libro de Génesis, capítulo 37, versículos 2 al 4. 37, 2 al 4 del libro de Génesis, en donde se nos narra parte de la historia de la familia de Jacob. Dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En primer lugar, el ambiente familiar para José no era algo agradable. Parte de esto desagradable del ambiente hogareño era por la forma equivocada en la cual Jacob, su padre, se relacionaba con él. Dice que lo amaba más, o sea, tenía acciones que demostraban mayor amor, mayor afecto y mayor cercanía de Jacob para con José, su hijo. ¿Y cuál fue el resultado de este trato y de esa afinidad y de esta forma de distinguir que Jacob usó para con José? Creó un problema para José y creó un problema también para los hermanos de José, que empezaron a sentirse mal debido a que había un trato preferencial para alguien que igualmente que ellos era hijo de Jacob. Y dice la escritura que no podían hablarle pacíficamente. Siempre le hablaban de forma quizá insultante, de forma pedante, de forma ofensiva. Y en ese ambiente está viviendo José. Luego, con el correr del tiempo, más adelante el versículo 17, el mismo capítulo, Génesis 37, verso 17 al 20, encontramos que luego José va en busca de sus hermanos y luego sus hermanos le ven ir y encuentran entonces la oportunidad para deshacerse de José. Dice así, capítulo 37, verso 17 al 20. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán.
Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y el verso 28 nos narra ya cuando ellos cambiaron de opinión en cuanto a no matarlo, sino más bien venderlo. Y vemos que lo vendieron a los ismaelitas. Vamos al versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esta experiencia, sin duda, para José era muy dura, era muy difícil, porque son sus propios hermanos que están buscando la forma de deshacerse de él. La primera intención era quitarle la vida, pero luego uno de ellos intervino para que eso no se diera. Entonces, cuando encontraron la otra opción de deshacerse de él vendiéndolo, no vacilaron en hacerlo. Sus propios hermanos lo venden. Y luego ahora él tiene que ser llevado a un país que no es el de él, a una cultura completamente diferente, y ahora se ha convertido, después de ser un hijo amado y querido por su padre, se ha convertido en un esclavo, lejos de su padre y lejos de su familia. Llegando también allá a este lugar de Egipto, allí lo compra un hombre importante, Potifar. Vamos al capítulo 39, versículo 19 en adelante. Capítulo 39, verso 19. Y dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su ama a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y luego, cuando vamos más adelante al verso 23, dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es interesante que en este capítulo 3 veces encontramos la repetición de la misma expresión en circunstancias diferentes. En el verso 2, por ejemplo, del capítulo 39, cuando José llega a Egipto y allí lo compran, verso 2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 19 dice: pero Jehová estaba con José. Y verso 23, también la parte final, dice: porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos entonces aquí un José con una vida marcada en la mayor parte de su tiempo por sufrimiento. Sus hermanos no lo quieren, lo odian, lo desprecian, lo venden. Luego allá, cuando está en la casa de Potifar, por no desobedecer a Dios, por no deshonrar a Dios, ni deshonrarse a sí mismo, él prefiere obedecer a Dios que obedecer a las demandas de la mujer de Potifar. Y por no pecar contra Dios, José tiene que ir a la cárcel. Y es importante darnos cuenta que Dios no ha abandonado a José. Cuando José fue a la cisterna, allí estaba Dios con él. Cuando José fue vendido por sus hermanos,
ahí estaba Dios con él. Cuando José llegó a Egipto, Jehová estaba con él. Y todo lugar donde José ponía sus manos, Dios allí lo bendecía. No había cosa en la que José no pusiese su mano en donde no evidenciara que la presencia de Dios estaba en su vida. Y luego después en la cárcel, Jehová está con José. Hermanos, es importante darnos cuenta que cuando nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, queremos hacer su voluntad y estamos interesados en vivir una vida agradable, aun y cuando tengamos que pasar momentos difíciles, si Jehová está con nosotros, estaremos bien. Donde quiera que estemos, encerrados sin salida, en la casa, en el hospital, en la calle, en la prisión, donde quiera que estemos, hermano y hermana, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces estaremos bien. Estaremos bien, porque muchas veces la voluntad de Dios es permitir a nosotros, sus hijos, sufrimiento. Porque el sufrimiento o las dificultades o las pruebas son buenos maestros que Dios utiliza para darnos formación en nuestra vida espiritual. Es interesante ver que, por así decirlo, José fue el que mejores resultados evidenció de la crianza que sus padres le dieron. Por esa razón se habla de él como rama fructífera. Y esa vida de agradecimiento que él tuvo, esa vida de un buen comportamiento y de una dependencia de Dios, porque para José ese era el secreto de su vida. Dios estaba con él. Y ese Dios de José es el mismo que nosotros tenemos. Aun y cuando no entendamos el por qué se están dando ciertas cosas o el por qué podemos pasar por sufrimientos, nunca debemos olvidar, el Señor prometió a los suyos estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un tercer ejemplo de grandes hombres de Dios que vivieron momentos difíciles. Por ejemplo, Daniel y sus amigos. Sus tres amigos, la historia la encontramos en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 8 en adelante. Sus tres amigos pasaron momentos difíciles cuando Nabucodonosor quiso obligarlos a que lo adorasen a él y a la imagen que él había construido para ser adorada. Luego los enemigos de los judíos descubren que estos tres hebreos no estaban obedeciendo a Nabucodonosor, porque no se arrodillaban ante la estatua que él había preparado. Nabucodonosor los manda llamar, les hace el reto, los amenaza y les dice que tienen que adorar a la imagen que él ha erigido. De hecho, era una imagen de él mismo para ser adorada. Y es interesante cómo estos hombres le responden a Nabucodonosor cuando están en una situación en la cual probablemente lo más fácil hubiese sido ceder. Cuando Nabucodonosor le dice qué es lo que ellos deberían de hacer. El capítulo 3 del libro de Daniel, y vamos a leer, no vamos a leer toda la porción para avanzar un poco, pero vamos a los versículos, versículo 15 en adelante. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados
en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es interesante ver la convicción que tenían estos creyentes. Y ellos mismos, en lo que dicen, dejan entrever que Dios es soberano y que probablemente a Dios le plazca el librarlos del horno de fuego. Y si a un caso a Dios no le placiera librarlos del horno de fuego, entonces de todas maneras ellos estarían dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios y no la voluntad de Nabucodonosor. Y como ya lo sabemos cuando vamos más adelante en los versículos 26 y 27, vemos que ellos fueron lanzados al horno de fuego y luego después el fuego no tiene poder contra ellos. No pasa absolutamente nada de todo lo lógico, lo obvio o lo natural que debió de haber pasado. Y es cuando entonces este hombre Nabucodonosor se sorprende, porque ve que aquellos que han sido lanzados al horno ardiendo están paseándose tranquilamente en el fondo del horno y el fuego no tiene ninguna potestad sobre ellos. Dice verso 26 y 27. Daniel capítulo 3, verso 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Qué interesante, hermanos, cómo Dios honra a los que le honran, como dice la Escritura. Ni siquiera, dice, olor a humo echaban sus ropas o a fuego, absolutamente nada. ¿Por qué? Dios estaba al control. Dios estaba allí, y al parecer ellos no titubearon, no falsearon en su fe. Estaban dispuestos aún a llegar al máximo sacrificio, si era necesario, con tal de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Daniel, en el capítulo 6, también se encontró en una situación difícil, el sufrimiento. Cuando en esa ocasión Daniel tiene que ser lanzado al foso de los leones por no obedecer a la orden del rey de que durante un mes no se debería de rogar o de orar a ningún otro Dios que no fuese el emperador. Los compañeros de Daniel, que no eran amigos de él, que más bien querían deshacerse de Daniel, decidieron en un momento dado hacerle lo que ahora llamaríamos una auditoría, para ver cómo Daniel estaba manejando los asuntos del reino. Y esa auditoría lo que arrojó fue la fidelidad de Daniel. Estos sátrapas, estos hombres importantísimos en el reino, se dieron cuenta de que a Daniel no lo podían atrapar en nada para usarlo como razón
para deshacerse de él. Y por eso ellos mismos dijeron, contra este Daniel no encontraremos de qué acusarlo, sino lo hacemos en relación a la ley con su Dios. Y fue así como ellos decidieron crear un decreto lo firmó. Y cuando Daniel se da cuenta que el edicto ha sido firmado, Daniel no cambia de actitud. Daniel continúa orando a Dios en el mismo lugar, en las mismas condiciones, en el mismo horario y con la misma intensidad. Lo que nos muestra Daniel es que para él la oración era más importante que su propia vida. Y Dios permitió que Daniel fuese lanzado al foso de los leones. Pero ese mismo Dios que permitió tal cosa, el mismo Dios cerró la boca de los leones y no pudieron hacerle absolutamente nada. Tenemos en el Nuevo Testamento otro ejemplo de otro hombre de Dios que también sufrió, padeció mucho, y es Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, encontramos parte de su historia, también en Mateo capítulo 14, versos 1 al 12. Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, con un ministerio relativamente corto, un hombre también relativamente joven, en donde cuando lo vemos con los ojos nuestros, pareciera que realmente fue un desperdicio el hecho de no haberle permitido a Juan vivir más tiempo. Y la forma en la cual muere en una fiesta pagana, en la cual esta joven, orientada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en el cumpleaños de Herodes. Y Herodes ordena decapitar a Juan el Bautista. Y en ese mismo momento aparece la muchacha con la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y cuando lo pensamos y tratamos de analizar un poco, la pregunta es ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con él? Realmente Dios estaba con Juan el Bautista. Y Dios estaba al control de todo. Y era la voluntad de Dios que Juan muriese de esa manera. Y por esa razón Dios lo permitió. Tenemos que entender que no hay absolutamente nada que suceda de lo cual Dios no sepa. La situación en la que estamos, Dios no la ignora. Y por razones y propósitos que de momento no entendemos al 100%, pero Dios sabe el por qué y hasta dónde va a permitir este tipo de situaciones. Y nosotros los creyentes en Cristo Jesús no tenemos que discutir con Dios el por qué. Tenemos que orar a Dios y pedir a Dios que todo se haga de acuerdo a su voluntad, como leímos en Santiago. Y tenemos otro hombre más también que tuvo que pasar por una situación difícil en su vida. Y nos referimos al apóstol Pablo. A mí me llama mucho la atención de lo que Pablo menciona hablando de su sufrimiento, lo que él había sufrido por la causa o por causa del Evangelio. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versos 22 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 22 en adelante. Dice así: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién me enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Es realmente una lista grande del padecimiento de Pablo y no está enumerado todo. Sin embargo, esa fue la voluntad de Dios. Debemos recordar que desde el momento que Pablo se convierte a Cristo, la primera cosa que Pablo hace, una vez que él descubre contra quienes que él está luchando, es rendir su voluntad al Señor. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, una vez que el Señor se le manifiesta cuando él va en camino a Damasco, Pablo hace 2 preguntas importantes. La primera pregunta que él hace es: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una vez que Pablo sabe que ha estado luchando contra el Señor, entonces Pablo desiste de seguir haciendo su voluntad y le dice al Señor, le hace la segunda pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le mostró cuál era su voluntad. Desde ese momento el Señor le mencionó 2 cosas importantes que Pablo debería de saber, que eran su responsabilidad como parte de la voluntad de Dios. Una de ellas, predicar el Evangelio a judíos y gentiles, a reyes, a hombres famosos. Pero el otro propósito tenía que ver con padecer, sufrir. Le mostraré cuánto le es necesario, dice, padecer. El sufrimiento, hermano y hermana, está muy relacionado de forma estrecha con la voluntad de Dios. O sea, Dios puede permitir el sufrimiento y no nos debe parecer, como dice Pedro, cosa extraña el que tengamos que pasar por diversas pruebas. Aún los creyentes que procuran y se esfuerzan vivir y comportarse fielmente delante de Dios, aún esta clase de creyentes están expuestos también a padecer sufrimiento. Y vamos a concluir leyendo 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. 2 Timoteo el capítulo 3, verso 10 al 12, para ver que aún los creyentes fieles también padecen sufrimiento o persecución. Dice así 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les pasará? Dice, padecerán persecución.
Hermanos, en la época en la que estamos, no estamos siendo perseguidos en nuestro medio, en nuestro entorno. Cierto es que no tenemos la libertad de reunirnos como iglesia, pero no es una persecución contra el Evangelio. No es una oposición a predicar la palabra. Es una decisión debido a la crisis en la cual todo el mundo se encuentra. Y sin duda con el propósito de proteger nuestras vidas. Y esto sabemos no va a durar toda la vida. Va a durar algunos días más, pero mientras eso pasa, siempre debemos procurar hacer la voluntad de Dios. Que nuestra oración sea como la del salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. Y que siempre que oremos, nunca debemos ordenarle a Dios que haga aquello que yo quiero que haga. Siempre debe ser si Él quiere, si esa es su voluntad. Así que ánimo, hermanos, sigamos adelante, aprovechemos al máximo este tiempo, esta privación de libertad que ha habido por algunas razones, pero mientras esto dura, hay mucho que nosotros podemos hacer para la gloria de Dios, para el bien de los demás y para el beneficio de nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias y que el Señor nos bendiga con su palabra.